En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda a tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy presentamos un testimonio, el cual pues yo ya hacía tiempo que deseaba darlo en este canal y por fin pues encontré a nuestro hermano Robert, el cual pues hoy está aquí para contarnos un testimonio, como he dicho en nuestro grupo de WhatsApp, un testimonio que está para saborearlo, ¿no? Un testimonio con sabor. Pues hermano, muy buenas tardes. Hola José, buenas tardes, mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues a ti por aceptar, hermano, porque sinceramente su testimonio es un testimonio muy bonito y lleno de sinceridad y de verdad, ¿no? Una persona que persigue la verdad al final la encuentra, ¿no? Y nuestro hermano, pues, aún siendo protestante, ahora él va a contar toda su historia, pues a pesar de ser protestante, pues no se dejó llevar a veces, ¿no? Por ese veneno del alma que puede ser nuestro ego, ¿no? El que nos va a impedir, pues, no abrazar la verdad, porque a veces dar nuestro brazo a torcer, a veces tenemos que romper con muchas cosas, ¿no? Y yo creo que nuestro hermano, pues, le tengo que felicitar por su honestidad, ¿no? Porque yo creo que para hacerse católico, siendo protestante, en primer lugar, tienes que ser una persona honesta y una persona que realmente busca la verdad. Pues hermano Robert, me gustaría que te presentaras ante nuestros hermanos del canal y nos digas, por favor, cuál es tu canal de YouTube para que todos te podamos seguir en tu canal y también en tus redes sociales. Gracias José. Sí, pues mucho gusto. Aquí en redes y en YouTube me pueden encontrar como Robert Gregory of the Pines. Como se llama handle en inglés, ¿no? Como la abreviación de la URL es RG of the Pines, ¿no? Eh, y bueno, tengo 36 años, vivo en la Ciudad de México. Y pues sí, desde hace 3 años, un poquito más de 3 años, soy católico, ¿no? Decidí entrar a la iglesia católica después de más o menos 20 años de ser cristiano evangélico. Yo le llamo cristiano evangélico porque así es como se conoce más, pero realmente la iglesia donde yo estaba se decía cristiana, ¿no? O sea, somos cristianos sin denominación, o sea, no se identificaban con ninguna rama. Entonces, pues sí, 20 años estuve ahí, más o menos desde los 13 años empecé a frecuentar pláticas y estudios de Biblia en esta iglesia. Fantástico. Yo conocí el testimonio del hermano hace ya unos meses atrás y me llamó muchísimo la atención de que él no se fue de su iglesia dando un portazo. No, no. Él no se fue así, ¿no? Sino que le argumentó, y eso me parece muy valiente, pues por su parte, hermano, de decir, pues mira, yo voy a hacer las cosas bien, yo me voy a ir, sí, pero le voy a dar a mi pastor, pues todas las razones, ¿no? Por las que yo me voy. Y el hermano pues le escribió una carta preciosa, bueno, preciosa para mí, para el pastor no sería tan preciosa, ¿no? Porque estaba llena de razones de peso, ya sean bíblicas, históricas y teológicas, ¿no? Donde nuestro hermano pues argumentaba al pastor el por qué yo me voy. O sea, no me voy porque me enfadé con el pastor, no me fui porque discutí con un hermano, sino que yo me fui porque quise encontrar la verdad. Yo me di cuenta en un buen momento que Cristo fundó una iglesia y yo como cristiano, pues yo deseo estar en ella. Sí, sí, José. Yo cuando me fui, mm, pues, o sea, realmente yo quería llevarme a mi pastor y a toda la iglesia conmigo, ¿no? O sea, porque yo no, o sea, yo me fui porque sí, creo que Cristo fundó una iglesia, que esa iglesia es la católica, que Dios nos llama a estar unidos y que la única forma de llegar a esa unidad es regresar a donde todos partimos, ¿no? A la iglesia católica, ¿no? Con todos sus defectos, a la iglesia católica. Entonces, pues con esa forma de ver las cosas, pues para mí, o sea, todos vénganse, síganme, ¿no? Entonces, pues sí, yo le hice, en realidad fueron dos momentos en los que yo le escribí, le mandaba un PDF, ¿no? Bueno, yo primero le dije, oye, se llama Javier, oye, te puedo hacer preguntas difíciles, y me dijo, venga, y ya le mando la primera, pues grupo de preguntas, ¿no? Luego me respondió con un video de
¿cómo se llama? De MacArthur, John MacArthur, que es un reformado, pues bastante crítico de la Iglesia Católica. O sea, para él es de los cristianos que dicen que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia y que el Papa es el anticristo, cosas así, ¿no? Entonces me respondió con un video de John MacArthur y yo le respondí con otra, pues como respondiéndole a John MacArthur, ¿no? Y entonces, pues mi esperanza era que, pues sí, convencerlo, ¿no? O sea, yo no, porque lo que es, lo que se decía en la iglesia donde yo estaba sobre la iglesia católica, como que siempre era pues, lo mismo, ¿no? Que las imágenes, que la idolatría, que pues cuando se hacía la cena del Señor, esto no es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero realmente no se profundizaba en la teología católica, ¿no? Eh, no se decía, este papa dice esto y este concilio dice esto, pero la verdad, o sea, no se llegaba a esas profundidades, ¿no? Entonces yo no sabía qué tanto mi pastor estaba consciente de, pues, todo lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, pues yo quería ahí medir las aguas hasta que me di cuenta que no, o sea, no, pasaron varios meses de las dos cartas que te digo, ¿no? Y entonces, pues ya después en un café yo me di cuenta que no, pues no había llegado a ninguna parte, ¿no? O sea, como que yo vi que su actitud hacia la Iglesia Católica pues era la misma. Entonces yo dije, pues yo ya no puedo esperar más, ¿no? O sea, yo ya quiero comulgar, yo ya quiero estar en plena comunión y por más que quiera traerme a todos conmigo, pues yo no dicto los tiempos de Dios, ¿no? Entonces Dios va a trabajar en ellos a su tiempo, pero yo pues me voy, ¿no? Me voy, y entro a la Iglesia Católica. Yo me imagino, hermano, ¿no? Cuando usted encontró eso, ¿no, hermano Robert? Se dio cuenta de la verdad, ¿no? Que Cristo fundó una iglesia y que quería pertenecer a ella, ¿no? Es como si hubiéramos recibido una ráfaga de luz impactante, algo precioso, ¿no? Hemos encontrado un tesoro y al mismo tiempo ese tesoro no lo quiero para mí, sino quiero que los demás también lo disfruten, ¿no? El pastor, mis hermanos, porque lo que encontré es maravilloso, ¿no? Y por eso, pues, su intención pues sería, pues mira, lo mismo que estoy sintiendo yo por nuestro Señor y su iglesia, pues yo quiero que ellos también lo descubran. Pero como bien has dicho, ¿no, hermano? Que los tiempos de Dios, pues quizás no llegaron, ¿no? Aún a estas personas. Ujú. Y me parece, hermano, muy poco serio, ¿no? Por parte del pastor, en mi impresión, porque si yo te doy un argumento, te hago una pregunta y tú me respondes fríamente con un video, pues eso me da mi sensación de que tú no tienes las respuestas para la pregunta que yo te planteo. Bueno, sí llegó un momento en que yo dije, o sea, yo sí llegué a sentir que no lo estaba tomando seriamente, ¿no? Sí Ujú, llegué a sentir eso, pero realmente yo no puedo saber. Eh, bueno, a mí me sorprendió el video de John MacArthur, ¿no? O sea, porque sí, realmente estaban, no sé si todas, pero la gran mayoría de las cuestiones, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, yo esperaba una respuesta tuya, pero ujú. Este, pero el video sí atacaba de una forma corta, pero sí, él era muy directo, John MacArthur, ¿no? Sí atacaba las preguntas que yo hacía. Que muchas Ujú. de las preguntas o todas, para mí eran retóricas, no son como preguntas para hacer cuestionar a alguien, ¿no? Así como, ¿cómo puede ser que Dios haya abandonado a la iglesia por tantos años, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esa unidad, ¿no? O sea, como, este, y entonces, no, a mí no me, no sé descifrar qué había en el corazón y qué sigue habiendo en el corazón de mi pastor, Ujú. em, pero, no, pues yo tengo la esperanza de que sí, al menos haya sembrado algo, ¿no? Porque lo que sí pasó es que yo tomaba estudios a veces en línea, a veces físicos con él y otro grupo pues nos decíamos discípulos. Y en uno de esos estudios, pues él compartió un libro de la historia del cristianismo, pero no me acuerdo ahorita de qué autor. Dijo, así, pero por primera vez, como en la historia que yo llevaba, como que compartía algo sobre la historia de la iglesia, ¿no? Así, no haciendo referencia a mí, sino así como para
como en general. Y yo Ujú. dije, no, pues, o sea, yo estoy casi seguro que, pues, esto, o sea, él está revisando ese libro por estos cuestionamientos, ¿no? Yo revisé ese libro y a mí no me pareció que fuera tan serio académicamente, ¿no? O sea, que citara sus fuentes. Me parecía que el autor, no lo leí todo, ¿no? Pero las partes que leí parecía que el autor llegaba a conclusiones sin argumentarlas. Entonces, pero bueno, al menos sentí que, pues sí, a lo mejor mi pastor sí estaba empezando a indagar con más profundidad en esta cuestión de la historia de la iglesia, de la división, del catolicismo, ¿no? Bien. Hermano, ¿qué fue lo primero que empezó a no encajar del todo en tu fe evangélica y te hizo mirar hacia la iglesia? Yo creo que el gran tema de la unidad, a Ujú. mí, pues desde el principio como que no me hacía sentido, o sea, no veía cómo encajaba el llamado, la oración de Cristo y los muchos llamados que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento a la unidad. Yo no lo veía posible, ¿no? O sea, yo no veía cómo los cristianos podíamos llegar a la unidad y cómo se vería, de qué forma, porque en la iglesia donde yo estaba, no sé, bueno, más bien, cuando yo estaba en esa iglesia, eh, yo, no, si veía a un cristiano de otra iglesia, pues sí, o sea, como que tenemos la misma fe, o sea, podíamos platicar de cosas y así, pero si me invitaba a él a su iglesia, ven aquí a tal evento, no sé qué, eso no era bien, no era aceptado en la iglesia donde yo estaba, ¿no? O sea, no era bien visto, ¿no? O sea, como que cada quien en su redil, ¿no? O sea, tú ve a los eventos de tu iglesia, puedes convivir con otros cristianos, pero tampoco tanto, porque pues te van a jalar, ¿no? O sea, como que había mucha celosía, por así decirlo, por las ovejas del redil que ellos tenían, ¿no? Y yo si me pongo en sus zapatos y con su forma de entender el cristianismo, pues con toda razón, ¿no? O sea, si no podemos estar todos unidos, pues cada quien con lo suyo y pues juntos pero no revueltos, ¿no? Este, entonces, yo no veía cómo esos llamados a la unidad que hay en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Dios compara al cuerpo de Cristo con un cuerpo, ¿no? Manos, pies, codos, todo. Y entonces, como cada miembro participa, se ayuda mutuamente, ¿no? Perfectamente unido entre sí. Entonces, yo no veía cómo. Entonces eso, yo creo que la sombra de eso siempre estuvo presente en mí, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a esto, no? Entonces, al momento en que bueno, ya después, ¿no? Al momento en que dije, oye, puede que la Iglesia Católica, lo primero fue como darme cuenta que lo que creían los católicos tenía fundamento bíblico y fundamento de la tradición, ¿no? De los primeros cristianos, ¿no? Entonces, ok, lo primero fue darme cuenta de eso y dijo, ok, puede que tengan razón, ¿no? Pero ya al ir como rebatiendo cada una de las dudas, dije, no inventes, o sea, me gustaría que tengan razón, ¿no? O sea, como que ya lo deseo, ¿no? Porque si tienen razón, pues entonces la unidad cristiana sí es posible. La unidad cristiana sí es posible, porque pues simplemente todos necesitamos llegar a la plena comunión con la Iglesia Católica, ¿no? Y es la única manera. Entonces, yo creo que eso, la unidad fue de las primeras cosas que me llamaron la atención, pero habían otras cosas como, no sé, yo leía la Reina Valera 1960, ¿no? Pues ahí se menciona obispos, ¿no? Los obispos. Obispos, ese término no existía en mi iglesia, ¿no? Para ellos no, pues los obispos, pues son como los maestros o los pastores, ¿no? Mm, se habla la virginidad por el reino de los cielos que habla Jesús y que luego Pablo remata en una de sus cartas, Ujú. pues eso, pues tampoco veía cómo vivían los cristianos ese llamado, ¿no? O sea, como que desde cuándo dejó de llevarse a cabo. La verdad, Juan 6, cuando Jesús habla de su cuerpo y su sangre, y pues luego ya en las cartas de Pablo, cuando se habla de la cena del Señor, yo no vi ahí la verdad, eh,
eso a mí no me hizo clic en ese momento, porque yo no sabía que los católicos verdaderamente pensaban que era el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces yo no dije, ay, esto me parece algo católico, no, porque yo no sabía que los católicos creían eso, ¿no? ¿Qué más? Pues no sé, pasajes como Apocalipsis 12, cuando habla de, pues para mí, pues es María, ¿no? Habla de María, ¿no? La reina y madre de todos los creyentes, pues a mí se me hacía, pues que era María, ¿no? Y entonces yo sentía cuando estaba en la iglesia que como que se despintaba un poco se despintaban los pasajes de la Biblia para que no parecieran tan católicos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que varias cositas que se iban acumulando. Perfecto. Fíjate, hermano, que podemos ver, por ejemplo, en San Mateo 16, versículo 18 en adelante, ¿no? Donde nuestro Señor, afirma que tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y luego podemos ver el desarrollo de esa iglesia en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como los apóstoles, pues en cada ciudad, pues iban colocando a presbíteros, ¿no? O ancianos, ¿no? Que es como aparece en la Reina Valera, pero que en el original griego, pues aparece, ¿no? La palabra presbíteros, que hoy lo entendemos como un sacerdote, ¿no? ¿Cómo entendías tú, hermano, o si veías coherente cómo ve el protestantismo a la iglesia, su visión eclesiológica es decir que no hay una institución que representa a Dios, sino que existe una iglesia invisible, los cuales pues esa unidad pues es invisible, solamente Dios sabría cuáles son los verdaderos componentes de esa iglesia. Por eso ellos pues le dan igual pues hoy ser pentecostal, que mañana ser mormón, que pasado ser pues lo que sea, ¿no? ¿Cómo entendías tú pues esa iglesia invisible en la cual pues Cristo en principio no había fundado? Híjoles. Bueno, primero me gustaría decir que, o sea, la iglesia también, en el catecismo se habla del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Entonces, los católicos también creemos como en esta, pues, la parte invisible del cuerpo, ¿no? Pero, pues, obviamente los católicos creemos que desde el principio hubo una unidad visible, una jerarquía visible, ¿no? Lo que, pues lo que se nos enseñaba, o yo entendía cuando yo estaba en esta iglesia, era que, pues ellos decían, no, pues nosotros funcionamos como funcionaba la iglesia primitiva, como vemos en Hechos, ¿no? Que se juntaban en casas, compartían la palabra de Dios con sus conocidos, con su familia y amistades, y poco a poco iban creciendo, iban formando grupos, ¿no? En la iglesia donde yo estaba se llamaban células, ¿no? Entonces estaba la célula de, no sé, de las Águilas, la célula del Pedregal, la célula así de varias colonias aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, entonces ellos decían, pues cuando ya se hace suficientemente pues muy grande la célula, pues entonces ya es momento que se divida, ¿no? Cuando, pues, si ya somos, no sé, 200, pues entonces estos 30 que ahora, pues en realidad también son discípulos de esta otra persona, pues mejor que esta otra persona ya arme su propia célula y en su casa comparta la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues pues la forma en que ellos lo veían era que iba creciendo pues así orgánicamente y se compartía en casas, ¿no? No se decía, nunca se decía que el pastor, porque estaba mi pastor Javier y arriba estaba Juan Manuel, ¿no? Pero nunca se refería a Juan Manuel como, no sé, el pastor líder o el pastor o el gran pastor, o sea, como que no, para ellos su visión de las cosas era, o sea, sí, como que no querían, yo siento que no querían parecerse a la Iglesia Católica, no, como que le tienen aversión de alguna forma a la jerarquía. No decían que había una jerarquía, pero sí la había, ¿no? O sea, la verdad es que sí la había, ¿no? Consultaban a Juan Manuel para hacer cosas, pues yo sentía que le pedían permiso, tanto de cuestiones, entendimientos doctrinales, como de, oye, si hacemos esta reunión o lo que sea, ¿no?
O sea, sí existía una jerarquía, pues, eh, implícita, ¿no? Y entonces, pues no sé. em, ah, Parte de lo que pongo en la carta creo que es que eh, la forma en que funcionaba G316 y la iglesia donde yo estaba, que te digo, pues sí había una jerarquía, sí habían pastores, sí había autoridades, pues de alguna forma ya estaban, con su forma de funcionar, ya estaban dándole la razón a la iglesia católica de que es necesaria una jerarquía, Exacto. es necesaria una línea de autoridades, ¿no? Y también creo que lo que pongo en la carta es que si los cristianos evangélicos quisieran llegar a esa unidad, pues con todas sus iglesias y divisiones, pronto se darían cuenta que van a necesitar un cuerpo de autoridades y una autoridad arriba de ese cuerpo, ¿no? O sea, para mí es algo lógico, ¿no? Y se me hace, yo cuando entendí que la iglesia católica funcionaba de esa forma, dije, pues gracias Dios, ¿no? O sea, gracias porque nos dejaste esta estructura, ¿no? Gracias porque la iglesia católica funciona así, porque se me hace la única forma, ¿no? Entonces, pues sí, eso te podría decir. Hermano, cuando mirabas a los primeros siglos, ¿no? A la iglesia primitiva, ¿te parecía que era más católica o era más protestante? Porque muchos protestantes dicen, y muchos evangélicos, yo me he llegado a encontrar de decir, no, es que San Ireneo era evangélico. No, es que San Justino era evangélico. Me lo he llegado a encontrar, fíjate. Mm. Bueno, algo que me gustaría aclarar es que en la iglesia donde yo estaba, se nos invitaba a no buscar fuera de la Biblia, y nosotros teníamos estudios de discipulado, así les llamaban, que eran tal cual, pues pues llamémoslos libros, a veces chiquitos, a veces muy grandes, redactados. Pues la verdad es que nunca supe quién los redactó. Yo creo que la mayoría eran como dictados del misionero que vino de Estados Unidos y le compartió a Juan Manuel. Eran dictados, o sea, como se explicaba sobre el amor de Dios, sobre la salvación, sobre cómo compartir la palabra de Dios, sobre el apocalipsis, y como que eran estudios de varios temas, ¿no? Y entonces eran pues párrafos de lo que decía Emilio, con versículos de la Biblia, ¿no? Todo lo que decía Emilio era respaldado en versículos de la Biblia. Entonces, ellos nos decían, pues si tienes dudas, pues ahí tienes la Biblia, ahí tienes el discipulado, ahí tienes a tu maestro, ahí tienes a tu pastor, no busques fuera, ¿no? No busques en otras partes. Y bueno, ellos hacían eso por un cuidado pastoral, ¿no? O sea, porque sí, si uno llega como pues no sé, como adolescente o en la primaria incluso, como nuevo cristiano, pues la verdad es que pues sí conviene que pues primero te formes en lo que enseña Dios en la Biblia, ¿no? O sea, no busques en otras partes, ahí tienes como que la fuente primaria, ve ahí aprenden, ¿no? Me hace sentido, ¿no? Pero yo nunca supe cuándo ya estaba listo para empezar a buscar en otras partes, ¿no? Como que veía de repente al pastor mencionar a San Agustín, veía a otro maestro que de repente, pues para cuestiones de finanzas, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es alguien de Estados Unidos que habla sobre finanzas pues, cristianas. Entonces él como que me daba referencia a él, ¿no? Entonces yo nunca supe cuándo estaba listo, ¿no? Pero pues yo como que me di a mí mismo el permiso en determinado momento. Pero bueno, regresando a tu pregunta, ya con esto en mente, pues la verdad es que sí tenía la duda de qué había pasado después del libro de Hechos, ¿no? O sea, pues, qué cristianos había, ¿no? ¿Quiénes fueron los discípulos de los apóstoles? ¿Qué iglesias se establecieron? ¿Qué pasó después, no? ¿Cuándo empezó la persecución? Pero pues la verdad es que, pues con las fuentes que yo tenía, pues no había respuesta, ¿no? No había respuesta. Entonces, pues yo de San Ireneo, de Justino Mártir, de San Clemente, de todos los demás, pues ya me fui enterando cuando empecé a investigar la Iglesia Católica, y la verdad es que a mí no me parecieron, o sea, a mí no me parecieron evangélicos, ¿no? O sea,
Y dije, no, pues esto se me hace demasiado católico para mí, ¿no? Así es, hermano, porque fíjate, ¿no? Cuando algunos protestantes me decían, no, es que San Justino era evangélico, o San Ireneo. Digo, ah, sí, digo, entonces creéis lo mismo que los católicos, porque San Justino, por ejemplo, hace la recreación de una misa. Cuando es preguntado, pues, en qué creen los cristianos, San Justino, pues, describe lo que es una misa católica, ¿no? Perfectamente, ¿no? Incluso de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Digo, entonces creéis en la Eucaristía, ¿no? No. Digo, entonces me estás engañando. Me tratas de engañar, ¿no? No que me estás engañando, sino que me tratas de engañar, ¿no? Porque estos primeros cristianos creían en la Eucaristía y ustedes, pues, por ahí, pues, no pasáis, ¿no? Pues esas son algunas triquiñuelas, algunas trampas, ¿no? Que nos pretenden hacer, pues, nuestros hermanos esperados, ¿no? Pero se les perdona por amor, obviamente. Dijiste hermano, esperados, ¿verdad? Sí. Me gusta. Es que a mí sí me gusta el hermano separados, porque pues ya se da a entender, porque para ellos pues no somos cristianos los católicos, ¿no? Muchos dicen, ¿sí? Ustedes no son salvos, ustedes no son cristianos, ¿no? Y a mí sí me gusta, pues ustedes son hermanos, son nuestros hermanos separados, pero me gusta hermanos esperados. Obviamente, ¿no? Porque si se separan, pues obviamente los tenemos que esperar a que vuelvan, ¿no? Porque es el deseo de Cristo, ¿no? Que sean uno, Padre, como yo y tú somos uno, ¿no? Y al final, el deseo de Dios es que solamente haya un redil, ¿no? Y mi deseo, pues, debe de ir, pues, encajonado, pues, al mismo deseo de Dios, ¿no? Porque yo no entiendo si Dios quiere la unidad, porque yo voy a decir, no, yo no quiero la unidad. A ver, es más, en 1 Corintios, capítulo 1, creo que el capítulo 1, versículo 10, dice que nos alejemos de todos aquellos que plantean divisiones. O sea, que la Biblia es bastante clara en cuestión de esas personas que pretenden plantar división, ¿no? entre los propios hermanos. Pero bueno, esos versículos ellos como que los obvian, ¿no? No lo aprecian demasiado. Hay una pregunta, hermano, que me parece muy interesante, ¿no? Preguntas, hermano, en esa carta, ¿no? Voy a leerlo textualmente para que no cambie ninguna palabra ni nada. ¿Dios abandonó a su iglesia durante 1500 años? Es una de las preguntas que se hacen. Sí, caray. Mira, yo estudié en una escuela aquí bueno, sí creo que es internacionalmente conocido el término gringo, ¿sí? Sí. Sí, bueno, en una escuela... Se usa más en Hispanoamérica, ¿no? Nuestros hermanos hispanos pues sí tienen esa manera de hablar tan cariñosa, ¿no? De los americanos. Sí, yo lo uso con cariño, pero sí sé que es un término despectivo. Entonces, yo estudié en una escuela, pues, bilingüe, ¿no? Pero pues organizada pues iban embajadores de Estados Unidos y así. Entonces, a mí la historia que me contaron, pues me contaron la historia de Estados Unidos y cómo llegaron todos los estadounidenses a América, ¿no? Pues que son europeos, ¿no? Pero el punto es que yo escuché la parte protestante de la historia, ¿no? Entonces, para mí Lutero, pues era un héroe, ¿no? Pues alguien que, pues sí, que rompió con las cadenas de la Iglesia Católica, que estaba todo mal y que querían, lucrar con la fe y que... Entonces yo escuché esa parte de la historia, entonces para mí Lutero era un héroe y entonces ya después en la iglesia donde yo estaba, sí, me gusta sacar este libro, aquí lo tengo. Justo yo empecé a leer cosas fuera como del canon, por así decirlo, como lo que me permitían, pues por amistades, ¿no? Que me iban regalando libros. Y uno de los libros que me regalaron fue biografías de grandes cristianos, ¿no? Y entonces, mira, te voy a leer el índice. A ver, sorpréndeme, hermano. O sea, empieza con Jerónimo Savonarola, de 1452. De 1452. Luego Lutero, 1483. Luego Bunyan, Wesley, Whitefield,
Carlos Finney, George Mueller, David Livingstone, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, pero Moody. Y yo leía estas biografías, o sea, cuando las leí dije, o sea, sí, pues yo los admiro, ¿no? O sea, me maravillo de la forma en que ellos creían, vivían la fe, servían al Señor, de su fe, ¿no? Pero pues hago énfasis, empezó, el más viejo es 1452, ¿no? Entonces, pues sí, yo la historia que conocí de la cristiandad es libro de Hechos, y luego de repente, ¿quién sabe qué pasó? Y llegamos con Juan Lutero, ¿no? Martín Lutero. Martín Lutero. Y entonces, pues sí, esa pregunta, yo ya cuando empecé a escuchar este podcast, a leer cosas católicas, como que esa pregunta, pues me surgió, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que pues, los grandes cristianos empiecen aquí, en 1452, ¿no? Y ya cuando me fui enterando de, pues, de la historia pues, todos los católicos, todos los cristianos, todos los creyentes desde los primeros siglos con vidas impactantes, admirables, pues dije, no inventes, o sea, para mí es parte de las riquezas que Dios tiene disponibles hoy para los cristianos, conocer la vida de todos los cristianos que han vivido a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, eso te puedo decir. Fantástico, hermano. Antes comentaste, hermano, que el pastor, ¿no? Y en tu denominación no querían, pues, que buscarais, pues, fuera de lo que son las cuatro paredes de la iglesia, ¿no? Que no buscarais, pues, libros ajenos a la iglesia, ¿no? Pero hay una cuestión y la planteas en tu carta, donde en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, San Pablo le pide a Timoteo y le dice lo siguiente: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, y dices en tu carta, le está pidiendo que recuerde y aplique todo lo que se instruyó a viva voz, no solo por las cartas que vemos en la Biblia. Eso es lo que tú, pues, pones a continuación en tu carta, que la voy a dejar aquí debajo en la descripción. O sea, San Pablo está diciendo de que existe una tradición oral y él pide, pues, que esas tradiciones orales, esos mandatos, esos preceptos, incluso en el libro de Hechos, pues no recuerdo exactamente el capítulo, pero si leemos el texto griego, dice que los apóstoles instruyeron dogmas, o sea, mandatos a seguir por los presbíteros que iban, pues, colocando en cada ciudad, ¿no? O sea, San Pablo dice, pues escuchen lo que enseñamos, ya sea por las cartas que escribimos o por lo que estamos mandando a viva voz. O sea, existe una tradición. Y luego hay otro momento, creo que es a Tito o a Timoteo, no recuerdo exactamente, que dice que esas tradiciones, pues, se las enseñen a otros hombres para que esos hombres las sepan retener y al mismo tiempo transmitirla a otros hombres, que es lo que hoy llamamos en la iglesia tradición oral. Sí, José, o sea, a mí con ese versículo justamente como que se abrió una puerta, una posibilidad y como dije, no inventes, ¿dónde quedó todo esto, no? ¿Dónde quedó todo? Porque pues sí, o sea, Pablo no hablaba con cartas, ¿no? O sea, sí, pero además iba en persona y les decía y ellos veían cómo vivía, cómo celebraba la cena del Señor, ¿no? Los exhortaba, los regañaba, los animaba, todo con palabra, ¿no? A viva voz, iba presencialmente, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente, si nos quedamos solo con la Biblia, pues todo eso se pierde, todo eso se pierde. Pero gracias a Dios por la Biblia, ¿no? Gracias a Dios porque sí se guardó y la Iglesia Católica conservó todos estos textos, ¿no? Porque sin la Biblia, pues, o sea, nuestros hermanos separados, pues tienen grande riqueza, ¿no? Tienen pues mucha riqueza. Tienen mucha riqueza con la palabra de Dios, ¿no? Dios los guarda de varios males, ¿no?
eh, y en positivo, ¿no? Los lleva a grandes verdades, a gran luz. Pero sin la tradición oral, que es justamente esto que dice Pablo, lo que yo dije en voz, ¿no? Lo que la Iglesia Católica llama tradición, pues se pierde gran riqueza, ¿no? Y también, ahorita, en Hechos 15, ¿no? En Hechos 15 creo que es cuando, pues es el primer concilio de los cristianos, el concilio de Jerusalén, ¿no? Porque ahí había un problema, porque no sabían qué tanto de lo judío, porque pues todos eran judíos, qué tanto de lo judío se rescata, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces ahí se reunieron, discutieron, dialogaron y determinaron, y de ahí se fueron a compartirlo al resto de las iglesias, ¿no? Entonces, pues esa como, pues la verdad es que es una estructura de autoridad y es una jerarquía que determina y de ahí se comparte al resto de las iglesias y las iglesias pues se sujetan, ¿no? Entonces, pues esa forma de entender la iglesia, pues sí, no, se vive en cierta medida, se vive en cierta medida en iglesias como la que yo estaba, pero no en plan universal, ¿no? O sea, y entonces creo que una de las preguntas que también hago es, o sea, sí, todos creemos que el Espíritu Santo guía a los cristianos, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que el mismo Espíritu guía a los cristianos a creer una cosa y a otros a creer otra y a otros a creer la otra, ¿no? Entonces, pues ¿será que el Espíritu Santo guía a todos en cosas contrarias? ¿O será que el Espíritu Santo no los está guiando? ¿O qué pasa aquí, no? Entonces, eh, pues sí, es una gran cuestión. Complicado Sí. ese asunto. Es curioso, hermano, que se rechace la tradición y se ame la Biblia, porque la Biblia es fruto de esa tradición que antes era oral, obviamente, los apóstoles conocían pues los milagros de Jesús, lo que conversaban con Jesús, pues toda la vida, ¿no? de Jesús. San Lucas, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, que a veces le llaman el Evangelio mariano, ¿no? Porque San Lucas pues entrevistó a María directamente, ¿no? Y muchos de esos pasajes pues que puso San Lucas por escrito, pues él decía al comienzo de su Evangelio que él no vio nada, pero él fue a entrevistar a aquellos que sí lo vieron. O sea, cuando San Lucas escribe, por ejemplo, la Anunciación, pues no entrevistó al arcángel Gabriel, entrevistó a María, ¿no? Obviamente, ¿no? Y María pues le contó todos esos detalles, ¿no? Y por eso digo que la Biblia es fruto de la tradición que ellos pues están rechazando. Por ejemplo, yo un día le pregunté, hermano, a un protestante, hermano, ¿quién escribió el Evangelio de San Mateo? ¿Te puedes creer, hermano, que no me quiso contestar? Porque es fruto de la tradición. En ningún momento San Mateo dice yo, San Mateo, no sé qué, pues yo. Y aunque lo dijera, ¿quién te asegura que fue él? La iglesia. Te lo asegura la iglesia. ¿Por qué? Porque es la que estaba allí. Sí, sí, José. O sea, la Biblia es fruto de la tradición oral, ¿no? La Biblia es fruto de la tradición oral, justamente. O sea, los apóstoles, los cristianos que estaban en tiempos de Jesús, escucharon a Jesús y a partir de ahí, pues nosotros creemos que el Espíritu Santo los fue guiando para escribir, para redactar lo que escucharon, ¿no? E incluso creo que es en Apocalipsis, al final dice, no, sí, Juan dice en Apocalipsis que pues muchas más cosas se dijeron, pero no alcanzarían los libros para pues sí, contenerlo, ¿no? Entonces, algo que me gustaría añadir, José, es que yo creo que hay un velo, ¿no? O sea, al final estamos en una batalla espiritual y yo sí creo que si bien Dios trabaja y Dios usa y Dios está presente en las iglesias evangélicas, yo sí lo creo porque pues, yo lo viví, o sea, yo vi cómo Dios trabajaba en mí, me enseñaba todo, me guiaba, estando en esta iglesia.
sí hay un velo que para mí es obra del enemigo, donde pues los cristianos evangélicos ven a la iglesia católica y ven como se extrañan, ¿no? O sea, como que dicen, no, esto no está bien, o esto, ¿qué es esto, no? Hasta dicen, pues qué chafa, o qué. Por ejemplo, yo trato de seguir la liturgia de las horas, o sea, me pongo mis alarmas, ¿no? Pongo mis alarmas para pues, recordarme cuando puedo, pues detenerme un tiempo a orar, ¿no? 7 veces al día, como decía David. Eso es una tradición monástica que viene pues, desde los primeros siglos, ¿no? Y entonces, pues algunos evangélicos me ha tocado que ven eso y dicen, o sea, ¿qué es eso? O sea, como, ¿qué es esa forma de vivir la vida cristiana? O sea, ellos nomás ven las alarmas, ¿no? Pero cuando les digo que, pues yo realmente lo que hago cuando me detengo y veo esa alarma es que me pongo a alabar a Dios con salmos y a orar, me tengo a orar, ¿no? Y que incluso los monjes, pues cuando hacen eso, cantan, ¿no? Cantan los salmos, ¿no? Entonces, pues es lo que les digo, tú ves algo raro, tú ves algo extraño, tú ves algo, pues, ay, pues es como que muy apretada tu vida cristiana. Tú ves eso, pero yo veo, pues, belleza, ¿no? O sea, a eso me refiero con el velo. Ellos ven como algo extraño, algo distinto, algo que no les gusta, y yo de muchas cosas que ellos ven eso, yo veo belleza, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el velo, ¿no? Creo que hay un velo que no les permite ver la belleza de la iglesia, ¿no? Y en ese velo, pues hay cuestiones espirituales. Hermano, antes de tu conversión, ¿reflexionaste en algún momento quién pues compiló esos libros que tenemos hoy en la Biblia? ¿Quién determinó o quién definió ese canon bíblico? Mira, yo en uno de esos estudios de discipulado nos dieron un estudio pues, que trataba de resolver esa pregunta, ¿no? Y en su momento como que me dejó tranquilo, ¿no? Pues ellos decían, no, pues se determinó que este libro, porque Pedro en una de sus cartas hace referencia a Pablo, donde le dice a todos que obedezcan a Pablo, ¿no? Que aunque sus palabras son difíciles de entender, es palabra de Dios también, ¿no? Y entonces así como que en este estudio se decía, pues mira cómo los mismos libros de la Biblia van haciendo referencias unos a otros. En el Nuevo Testamento hacen referencias a libros del Antiguo Testamento. Entonces ve cómo se conecta y de esa forma pues como que tenemos la certeza de que es palabra de Dios, ¿no? Pero entonces, no sé si esa pregunta me surgió en ese momento, ¿no? Pero la pregunta obvia es, ok, pero ¿quién identificó todo eso, no? ¿Quién se sentó y los juntó? ¿Quién? Porque ya eso sí, después me enteré. Había otros libros, ¿no? Otros libros que se consideraban, sí, se consideraban inspirados por Dios, ¿no? Útiles para doctrina, para enseñanza, para crecer en la fe, ¿no? Pero entonces, ¿quién se sentó y determinó cuáles eran los libros inspirados, ¿no? Y quitó los demás. Esa es la pregunta como que debe surgir, ¿no? Porque tiene que haber alguien, ¿no? Sí, porque fíjate, Robert, que si no me equivoco, de Apocalipsis habían como 20 o 25 Apocalipsis diferentes. El Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de San Pedro, el Apocalipsis de no sé quién, así hasta 25. O sea, la iglesia se tuvo que parar y decir, a ver cuáles pueden ser inspirados, ¿no? O cuáles están libres de error. Porque si estamos viendo, por ejemplo, en evangelios apócrifos, falsos, ¿no? Que son tardíos, ¿no? Son evangelios que se escribieron a posteriori, ¿no? Después, ¿no? Y enseñaban, pues, doctrinas gnósticas, ¿no? Y la iglesia, pues, los condenó, ¿no? Y apartó. Dijeron que esos libros, pues, no eran inspirados porque contenían errores, ¿no? Sobre todo por la naturaleza de Cristo, ¿no? Y diferentes errores que la iglesia comprendió que aquello era nocivo, ¿no? Para el creyente. Por eso digo que en aquel tiempo no sería fácil el reunirte. Tú imagínate que nos ponen en una mesa
25 apocalipsis, 50 evangelios diferentes. Obviamente la iglesia se tuvo que poner a estudiar aquella literatura, ¿no? Que en aquel tiempo pues existía, ¿no? Y uno de los parámetros en los cuales la iglesia se detuvo fue en que había libros que desde el comienzo se usaban en la liturgia. Por ejemplo, esos 4 evangelios, ¿no? Que desde el comienzo los primeros cristianos, de nuevo, por tradición, pues mira, pues estos son los únicos 4 evangelios que la iglesia pues usó en la liturgia en los primeros siglos, ¿no? Entonces esos 4 que se han conservado, ¿no? Y que desde el comienzo sabemos que sus agiógrafos, ¿no? Pues uno fue Lucas, otro fue Marcos, que Marcos pues le suelen decir a veces, ¿no? Que es el evangelio de Pedro, porque Marcos era, pues digámoslo así, ese amigo fiel, ¿no? De Pedro, y todo lo que vivió con Pedro pues lo puso ahí por escrito, ¿no? Y por eso la iglesia, pues, en su devenir a lo largo de la historia, pues definió aquello, ¿no? En diferentes concilios, ¿no? Gracias al Papa San Dámaso, y obviamente no le quiero quitar mérito al bueno de San Jerónimo, ¿no? Que fue aquel que se encerró durante más de 8 años pues, a traducir, ¿no? Los textos originales, ¿no? Al latín, ¿no? Que ahí es donde surgió esa Biblia, ¿no? La Vulgata, ¿no? Y obviamente, si somos honestos, tenemos que reconocer que la iglesia fue la que nos dio la Biblia, ¿no? Estamos rechazando esa vaca preciosa que nos dio esa leche tan rica, ¿no? Que es la Biblia. Pues, hermano, hay una cuestión que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y es el dogma protestante de salvo, siempre salvo. A mí, sinceramente, esa enseñanza a mí me da pavor. Pavor. ¿Por qué? Porque el cristiano se confía. Se confía. El evangélico y el protestante se confía, ¿no? El católico sabe que debe de luchar pues, por estar siempre o el mayor tiempo en gracia, frecuentar los sacramentos. Entendemos que en cualquier momento podemos caer, ¿no? En pecado y comprometer nuestra salvación, ¿no? Y como decía San Pablo, ¿no? Que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Al menos yo y todos los católicos que estamos aquí, pues entendemos eso, ¿no? Y tenemos esa lucha interna para ser mejores personas, buscar la santidad, nuestra propia conversión diaria, pero el protestante cae en el error, o una gran mayoría de ellos, que dicen, no, yo acepté por fe, yo hice mi oración, como dicen los pentecostales, ¿no? Yo hice mi oración y acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y yo, por tanto, ya tengo mi salvación. ¿Cómo entendías eso, hermano, cuando eras protestante todavía? Bueno, justamente ese tema de la salvación fue lo que me llevó a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo una vez que, pues, ya vi todo lo que me hacía ruido sobre la Iglesia, que María, que el Papa, que los santos, que el rezo, que no sé, varias cosas, ¿no? Dije, ok, ya, como que les doy chance, ¿no? A lo mejor tienen razón, ¿no? O sea, veo sus argumentos, a lo mejor tienen razón. Pero si están mal en cuestión de la salvación, pues entonces todo se tira, ¿no? Todo se viene abajo, ¿no? Entonces, cuando yo me puse a investigar qué creían los católicos sobre la salvación, pues me llevó al Concilio de Trento, ¿no? No me acuerdo qué decreto es en el Concilio de Trento que hablan sobre la justificación, ¿no? Porque obviamente el Concilio de Trento pues fue una respuesta a toda a la protesta de Lutero y los demás, ¿no? Entonces para mí fue como un timba que, a ver, vamos a sentarnos. ¿Qué está mal de todo lo que está diciendo Lutero y todos los protestantes? Hay que filtrar lo bueno de lo malo, ¿no? Porque pues sí, habían varias cosas que Lutero decía que pues tenía razón de quejarse, por así decirlo, ¿no? Y entonces, en el Concilio de Trento se habla sobre la justificación. Yo cuando lo leí, dije, no inventes, nunca había leído algo tan bello y tan conforme a la Escritura y tan claro con respecto a este tema, ¿no? No me acuerdo si fue antes o después de que leyera eso,
yo me puse a revisar todos los pasajes de la Biblia, así tal cual, a reunirlos en un documento de Word, todos los pasajes que hablaban sobre la salvación. Eh, eh, los reuní, ¿no? Y como que los categoricé y dije, o sea, para mí fue muy claro que la Iglesia Católica tenía razón, ¿no? A diferencia de lo que a mí se me había enseñado y de la sola fide, ¿no? Que es uno de los estandartes del protestantismo, sola fe, ¿no? Para mí, ese distintivo, esta doctrina de la salvación, es lo que me hizo decir, la Iglesia Católica tiene razón, ¿no? Y es la única que tiene razón, ¿no? Es la que lo comparte y lo enseña de la forma más fiel a la palabra, ¿no? Entonces, para mí, como todas mis dudas y toda mi intranquilidad, porque la verdad es que sí llega a sentirme intranquilo, ¿no? O sea, a la vez guiado por Dios, pero a la vez como triste porque a lo mejor tenía que dejar a mi iglesia, a lo mejor confundido porque pues me decían que yo estaba siendo zarandeado por el demonio, ¿no? O sea, tal cual, pues leyendo todo esto y buscando en estos lugares y contemplando a la iglesia católica, ¿no? Entonces como que, ¿será que sí estoy, no? O sea, como que yo estaba, pues la verdad, en un momento difícil, ¿no? Pero esta doctrina como que lo esclareció, dije, o sea, no me queda duda, aquí es donde esta es la iglesia que es fiel al buen depósito, ¿no? Esta iglesia enseña lo que va más conforme a la Biblia, ¿no? Que para mí la Biblia es muy clara, hay que perseverar en la fe, ¿no? Hay que perseverar en la fe, ¿no? O sea, y para mí creo que lo puse en mi carta, o sea, hasta es lógico, o sea, ¿cómo Dios no podría darnos el libre albedrío después de convertirte y recibir a Jesús y volver a nacer? Si yo quiero dejar la fe, pues Dios pues debería dejarme, ¿no? Debería dejarme. Entonces, y entonces, pues esa forma de pensar, pues entonces es incompatible con la idea de que, pues ya una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Que se oye bonito, ¿no? Se oye bonito, pero pues no es verdad, no es verdad, yo considero que no es verdad, no es fiel a lo que dice la palabra. A mí me gustaría, hermano, que fuera verdad. Me gustaría. Sí. No exigirme nada, ni conversión, ni amor al prójimo, nada. A mí me encantaría que eso fuera verdad, pero la verdad es otra muy diferente, ¿no? Hermano, no me gustaría que te fueras sin preguntarte sobre María, ¿no? ¿Cuál era tu pensamiento, pues, cuando eras protestante? Y luego cuando abrazaste la fe católica, ¿cómo cambió esa visión mariana sobre la Santísima Madre de Dios? Bueno, pues aquí creo que cabe como mencionarme una anécdota chistosa. Yo empecé a contemplar la iglesia católica, pues la verdad es porque por el testimonio de católicos, ¿no? Y cuando me refiero al testimonio es que yo empecé a conocer a católicos que compartían su fe, vivían su fe con entusiasmo, con alegría y sí, la compartían, ¿no? En la oficina donde yo estaba, invitaban a la gente a retiros, a pláticas los martes. Entonces fue como para mí lo primero que se me hizo extraño, ¿no? Y luego cuando empecé a indagar cómo vivían de qué trataba el retiro ese al que iban, así como que investigando, pues también, o sea, hablaban del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento, de no sé qué, y dije, pues, o sea, ¿qué es lo que creen estos católicos, no? Como que no me suena todo lo que me han enseñado sobre la iglesia, ¿no? Y así como que se fue acumulando la curiosidad, pero yo a una amiga que, pues seguido me invitaba a estas pláticas de los martes, yo le daba el avión, pero una vez le dije, bueno, está bien, voy, alguna vez voy. Y cuando llegué a ir cuando otra amiga que se llama Jocelyn me dijo, oye, deberías ir hoy. Esta Ana y Sonia van a compartir sobre María y no sé qué, deberías verlas cuando comparten, pues parecen otras personas, no sé qué. Y dije, bueno, está bien, o sea, pues me da curiosidad eso y además me da curiosidad qué creen los católicos sobre María, ¿no? Porque sí, yo en la iglesia donde yo estaba,
no se hablaba sobre María, o sea, como que esa es una de las cosas que, o sea, como que no querían parecer demasiado católicos, no le echaban flores, nada, o sea, nomás María, fue virgen, ¿no? Fue virgen y tuvo a Jesús. Y ahí, o sea, como que basta, ¿no? O sea, no hay más. Y pues decían que los católicos pues idolatraban a María, ¿no? Y llegué a escuchar que amigos de esa iglesia decían, no, pues la otra vez le compartí a tal católico que dijo que por intercesión de María se le cumplió tal milagro, pero pues es que la verdad es que el demonio puede hacer milagros, puede hacer también milagros, ¿no? Entonces, pues, de esa forma como que desmantelaban las creencias de los católicos, ¿no? Entonces, pues yo creía que los católicos idolatraban a María, que ponían a María arriba de Dios y que pues todo lo que creían que eran milagros por su intercesión, pues realmente era el demonio, ¿no? Entonces, pues yo llegué así, ¿no? Pero bueno, a la vez con la curiosidad y pues vamos a darles chance. Llegué y yo pensé que iban a dar una catequesis sobre María, así pues creemos esto por estas razones, esto dice la Biblia, no sé qué. Y no fue tanto así, no, más bien Sonia y Ana dieron su testimonio de pues, su relación con María y cómo ella les ayudaba y cómo la amaban y todo. Yo dije, bueno, está bien. Pero luego eso duró como 10, 15 minutos. Después apagaron las luces, eran en una capilla, apagaron las luces, prendieron velas y se pusieron a rezar el rosario, ¿no? Y entonces cada uno tenía que pasar y dejar una rosa en el altar, pero por turnos, ¿no? Empezaba el de hasta adelante y yo obviamente estaba hasta atrás, ¿no? En las bancas de a la izquierda, ¿no? Y entonces, mientras ellos rezaban el rosario, yo estaba así, Dios, guíalos por el camino correcto, guárdalos del mal, guárdalos de la idolatría, ¿no? Guíalos el camino de la verdad, de la luz, no sé qué. Pero también a la vez pensando, ¿qué voy a hacer, no? ¿A poco? Pues, porque pues, si no digo nada, pues que es, o sea, como que va a estar muy raro, ¿no? Entonces dije, a ver, el ejercicio era, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Eso es lo que tenía que decir uno, y mientras los demás decían el resto, en grupo, pues tú ibas a dejar la rosa al altar, ¿no? Y entonces dije, Dios te salve María, esa parte viene tal cual en la Biblia, ¿no? No tengo problema en decirla, ¿no? El resto no lo voy a decir. Y fue lo único que yo solo lo dije una vez y fui a dejar la rosa al altar. Y el resto del tiempo yo estuve como intercediendo por ellos, ¿no? Y ya cuando me pregunté, acabó todo. Y ya cuando me preguntaron al final qué me pareció, yo les dije, pues yo les dije, o sea, yo pensando, ¿no? Que ellos estaban mal y yo estaba bien, o sea, yo les dije, no quería ser como muy confrontativo, solo les dije, pues quien busca a Dios con todo su corazón lo va a encontrar, ¿no? Así como yo, pensando en ellos, ¿no? Y al final ya en corto una amiga me preguntó que si iba a regresar y le dije que no, ¿no? Ahí sí fue muy claro, no, gracias. Entonces, pues eso pensaba de María, ¿no? Que los católicos la idolatraban. Y, pues no solo eso, sino porque en la iglesia donde yo estaba se enseñaba que pues, a Dios no le agrada que recemos, ¿no? Que digamos repeticiones, ¿no? Entonces, pues además estaban mal por eso, ¿no? Porque son vanas sus repeticiones, entonces todo mal con los católicos. Entonces, pues gracias a Dios, Dios ha permitido que pues esta visión sobre María cambie completamente, obviamente. Yo cuando empecé a escuchar pues contenido católico y así, pues recé un rosario por primera vez, incluso antes de tomar la decisión, ¿no? Y cuando llegué a las letanías, recuerdo que me puse a llorar, ¿no? O sea, como que me pareció algo hermoso, ¿no? O sea, como que madre de los apóstoles, madre dije, o sea, no sé, yo creo que Dios ahí me hizo sentirme parte del resto del cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo, ¿no? Y pues también, o sea, yo el día que empecé a investigar a la Iglesia Católica, ya en serio que me senté, pues fue un 13 de diciembre, ¿no? O sea, la noche del 12, pues como que estaba medio inquieto, con muchas dudas y no sé qué. El 13 me puse a investigar, ¿no?
pues yo lo ligo con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, cosas así, o sea, Dios ha permitido que crezca mi amor hacia María, que mi amor hacia María me haga sentir parte de la Iglesia Católica. eh, y, y pues nada, le doy gracias a Dios porque nos permitió sentirnos parte de su familia, de la Sagrada Familia, ¿no? Porque pues si todos los que son creyentes en Jesús son hermanos de Jesús y tenemos a María como nuestra madre, ¿no? Entonces, pues, no sé, pues solo le doy gracias a Dios por eso. Y yo, hermano, pues le doy gracias a Dios y también, pues en nombre, ¿no?, de todos los hermanos que componemos el canal, pues le damos gracias también al Señor, ¿no?, por tu vuelta a la iglesia y por reconocer, ¿no?, a la Iglesia Católica como el cuerpo místico de Cristo. Quiero agradecerte, hermano, pues tu tiempo y tu testimonio tan precioso. Podríamos hablar, pues, de tu testimonio, pues ya sabemos, ¿no? Esa carta, pues, es muy extensa. Repito, la vais a encontrar aquí debajo, tanto el canal del hermano como esa carta directamente. Podéis clicar tranquilamente y vais a ir al canal y también al link de la carta donde nuestro hermano escribió esa preciosa carta tan llena de honestidad, ¿no?, como dije al comienzo, y de tanto peso teológico, ¿no? No creo que esa carta, pues, la recibiera el pastor, pues, con honestidad, ¿no? Porque cuando tú ves esa carta que está llena de verdad y esa carta no es fruto de un día o dos de investigación por parte de nuestro hermano, sino que ahí nuestro hermano pues tuvo que estudiar bastante y darse cuenta de un montón de cosas para luego poner eso por escrito. Yo, hermano, esa carta, sinceramente, es un verdadero tesoro. Tendríamos que leerla, ¿verdad? Porque son preguntas que no solamente le podemos hacer a Javier, al ex pastor de nuestro hermano, sino a cualquier protestante promedio, a ver cuál es su visión sobre esos puntos. Pues, hermano Robert, muy agradecido de tu presencia aquí en el canal, precioso testimonio, y quisiera pues agradecerte, ¿no?, el que hayas podido estar hoy aquí un ratito y compartir pues esa belleza de testimonio pues con todos nosotros. Muchas gracias, José, por la invitación y gracias por la conversación. Espero que podamos seguir platicando en un futuro. Sí, seguro, porque esa carta está para que pudiéramos hacer aquí un serial de varios capítulos, ¿no? Y conversar pues sobre un montón de cuestiones, ¿no?, que a cualquier católico le interesa y también pues a nuestros hermanos protestantes, ¿no? Porque también yo creo que despierta interés entre nuestros hermanos separados, pues cuando un protestante pues da el paso, ¿no? Da el paso hacia la fe católica y quieren saber el por qué, ¿no? El por qué Robert se fue, cuáles eran los motivos, ¿no? Y yo sé que muchos hermanos separados van a ver este video y se pueden cuestionar pues muchas cosas, ¿no? Pues por eso también es interesante, ¿no?, el que hermanos que no sean católicos pues vean, investiguen también por su cuenta y, si Dios quiere, ¿verdad?, pues puedan abrazar la fe católica. Ojalá. Pues, hermano Robert, te mando un fortísimo abrazo hasta Ciudad de México, ¿verdad? Estás, ¿no? Sí. Hasta Ciudad de México. Igualmente. A mí me dicen, pues, varios sacerdotes, pues me han dicho que yo soy un mexicano de corazón y así me siento. José Manuel, tú eres un mexicano de corazón, digo, pues seguramente, porque es un país que es una belleza de país y culturalmente, gastronómicamente. Los hermanos, ¿no?, las personas de allí son una auténtica maravilla y yo allí jamás me sentiría extranjero, jamás. Pues bienvenido aquí cuando quieras, José. Mañana me voy para tu casa. Muy bien. Es broma. Pues, Robert, un fortísimo abrazo. Y a los hermanos que nos están viendo, pues dale a compartir, suscríbete, hipea este video para que YouTube pues le dé un impulso, ¿no?, a este video y pueda llegar, pues, mientras más gente, pues mejor, ¿no? Pues, hermanos, un placer haber estado aquí con todos ustedes. Espero que el testimonio os guste y Dios os guarde, Dios os bendiga.